cívica y ética, para defender y aplicar las instituciones. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de primer grado de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Karina Jiménez Araujo. Me siento muy complacida de estar con ustedes en la sesión para defender y aplicar las instituciones. Para enfrentar la pandemia por COVID-19, continúen con las medidas básicas de higiene, como la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el uso correcto de cubrebocas y el lavado frecuente de manos. Mantengan en buen estado su salud y no olviden que al protegerse ustedes, protegen a todos los demás. El objetivo de esta sesión es describir cómo procuran las instituciones internacionales la defensa y aplicación de normas y leyes. Alisten los materiales que requieran para anotar algunas ideas o reflexiones. Tengan a la mano su libro de texto de la asignatura, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Recuerden lavarse las manos antes de manipularlos. Las alumnas y alumnos con discapacidad visual recuerden preparar sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Pónganse cómodas y cómodos. ¡Comenzamos! Como sabrán, los seres humanos, además de deberes y responsabilidades, tenemos derechos, sin importar la nacionalidad, género, grupo social o etnia. Cuando alguno o algunos de estos derechos son violados, se dice que se ha cometido una injusticia. Por lo tanto, también se han violado las leyes que nos rigen como sociedad y nos protegen. Escuchemos el caso de Natalia, una adolescente que nos cuenta su historia y nos hace reflexionar acerca de nuestros derechos. Hola, soy Natalia y soy la menor de 3 hermanos. Mis padres se separaron hace algún tiempo. Desde entonces, aunque mi papá ya no vive con nosotros, siempre se había encargado de brindar los recursos necesarios para nuestra familia. Hace algún tiempo que ya no lo hace y tampoco viene a visitarnos. Mi mamá siempre está preocupada porque el dinero de su sueldo no alcanza y mi papá se niega a seguirnos apoyando. Me siento aturdida, pues no puedo trabajar porque aún soy menor de edad y mi familia y yo no sabemos a dónde acudir para que nos ayuden a que mi papá se haga responsable de nuestra familia. ¿Qué les provocó escuchar el audio? A mí me provocó tristeza, pero sobre todo preocupación por el problema que refiere. A Natalia y a sus hermanos se les ha violado su derecho a la alimentación y no se les ha asegurado su desarrollo ni su bienestar. ¿Qué consideran que puedan hacer Natalia y su familia para poder resolver este asunto? ¿A qué instituciones podrían acudir para recuperar sus derechos? ¿A cuáles acudirían ustedes en su caso? Afortunadamente, en nuestro país y en el mundo existen organismos e instituciones que velan y protegen los derechos humanos y aplican las leyes cuando son vulnerados. Escuchen y observen la siguiente cápsula informativa. Anoten la información que consideran les dará pautas para ayudar a Natalia y anoten también aquella acerca de las instituciones y organismos. En México, hay instituciones de gobierno que conforman el sistema de derechos humanos y tienen entre sus atribuciones el prevenir que se violen los derechos humanos, así como denunciar a las personas e instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las leyes que cuidan que no se cometan injusticias. De acuerdo con la cápsula anterior,
en México hay un sistema de protección de derechos humanos conformado por instituciones que previenen la violación de los mismos. Son lugares donde una persona o grupo puede denunciar a particulares o instituciones que no cumplen con salvaguardar y respetar los derechos. Entre ellas están la CNDH, los ministerios públicos, las procuradurías y las fiscalías. Pero no son los únicos organismos que velan por los derechos humanos. Aún hay más. Veamos y escuchemos otra cápsula informativa para saber qué instituciones procuran el cumplimiento de las leyes que protegen nuestros derechos. Cuando los niños y adolescentes no cuentan con los medios apropiados para acceder a la educación, o no tienen acceso a servicios de salud, o son discriminados por su color de piel, por su cultura y sus creencias, o por su condición económica, a estos niños y adolescentes se les están violando sus derechos humanos. Para proteger los derechos humanos de los niños y adolescentes, se han creado instituciones, organismos, tribunales que buscan garantizar que estos derechos humanos sean respetados. ¿Cómo surgen estas instancias tanto nacionales como internacionales? En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y en la Revolución Francesa ya se hablaba de los derechos de las personas. Se dice que los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, es decir, que no se pueden negar, como la vida y la libertad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de Fundación de las Naciones Unidas aparece por primera vez el término derechos humanos. Algunos años después, la Asamblea de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los derechos humanos son de todas las personas. Sin embargo, a los niños no se les consideró durante mucho tiempo sujetos de derecho. Eran a los padres a quienes se dirigían las leyes y quienes hablaban por los niños. De seguro recordaron parte de la información brindada en la cápsula. En ella también nos explican que los tribunales de justicia son otro tipo de instituciones a las que se puede acudir para la salvaguardia de los derechos humanos. Como recordarán, la justicia es un valor rector en nuestra sociedad, pues de ella depende también la sana convivencia. En una sociedad justa, todas las ciudadanas y ciudadanos poseen los mismos derechos y oportunidades, los cuales contribuyen para que se cumplan sus deseos y aspiraciones. El derecho universal a la justicia está vinculado con los servicios jurídicos que un Estado debe proporcionar a toda la población para protegerse y aprender a defenderse de eventos que vulneren su dignidad humana. Justo para ello, se crean instituciones como los tribunales, que atienden a todas y todos los ciudadanos de manera imparcial y sin discriminar. A medida que ustedes como adolescentes vayan creciendo, se darán cuenta de que irán aprendiendo a identificar y valorar lo que es justo e injusto. Todo esto se vive a diario y lo pueden notar a su alrededor, en los diversos espacios de convivencia como la escuela, la calle, la casa y otros espacios públicos. Las leyes les permitirán identificar lo que es justo e injusto, pues son reglas que ordenan las actividades de la vida en común, es decir, de todas y todos nosotros. Las leyes emanan de las costumbres y necesidades de los pueblos y tienen el fin de garantizar la seguridad e integridad de toda la sociedad, respetando nuestra individualidad como ciudadanas y ciudadanos. Además, regulan la diversidad de asuntos de la vida y convivencia en sociedad y garantizan la paz y estabilidad. A través de las diferentes instituciones y organismos, como algunos de los mencionados en las cápsulas informativas. Las instituciones velan por hacer respetar las leyes y reciben quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos o personas que forman parte de las autoridades, buscan conciliar entre las víctimas y las autoridades.
conozcamos un poco acerca del para qué y cómo surgen las instituciones y organismos que velan por la justicia, en el caso concreto de niñas, niños y adolescentes. ¡Corre video! Es hasta 1959 que las Naciones Unidas reconocen 10 derechos de los niños y adolescentes. 30 años después, en 1989, la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU obliga a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años. México ratifica este acuerdo y es hasta el año 2000 que se modifica el artículo 4 constitucional en el que se reconocen los derechos de los niños. Con esta reforma, se publica la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue derogada para dar pie a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los reconoce como personas responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellos. Como parte de la ley, se crea el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que coordina las políticas públicas federales, estatales y municipales para ayudar a garantizar sus derechos. Como lo refirieron en el video, la protección a los derechos humanos ha estado presente a partir de la segunda mitad del siglo XX y desde entonces las leyes, las instituciones y los organismos buscan nuestro desarrollo integral y el fomento a una convivencia sana y pacífica. En el caso de la infancia y la adolescencia, las instituciones que las protegen son relativamente nuevas. Se crean y comienzan sus funciones a partir de la década de los 90. Como toda institución debe hacerlo, las dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia se respaldan en las leyes y, junto con otras organizaciones, conforman un sistema que vela por los diversos derechos que son garantizados a las niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la educación, a la salud, a la no discriminación, etc. Pero no son las únicas instituciones que existen. Conozcamos más acerca de las instituciones y organismos que cuidan que no se violen nuestros derechos. ¡Corre video! La Procuraduría Federal del Consumidor protege los derechos de las personas al adquirir un producto o servicio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila que se cumplan los derechos de los trabajadores para evitar riesgos a la salud, maltrato o discriminación. Además, promueve la creación de empleos formales y vigila las relaciones laborales. La Fiscalía General de la República hace cumplir las leyes de la Constitución Política, además de impartir y procurar justicia. ¿Notaron que son muchas las instituciones y organismos nacionales dedicados a defender nuestros derechos, velar por nuestra integridad, hacer valer las leyes y procurar justicia? Mencionemos solo algunas: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, los ministerios públicos, las procuradurías y hasta las secretarías de Estado, como la del Trabajo, que procura el bienestar de los trabajadores. Pero sigamos adelante. Reflexionen, ¿qué pasa cuando es necesaria la defensa y el restablecimiento de los derechos después de una injusticia? ¿Quiénes actúan? Cuando queda demostrada una injusticia o la violación grave a los derechos humanos, las comisiones hacen recomendaciones a las autoridades para que reparen los daños y, dependiendo de la situación, sancionen a los responsables del abuso. Pero también pueden actuar las procuradurías de protección. ¿Saben cómo funcionan? De nueva cuenta, veamos y escuchemos una cápsula informativa. ¡Corre video! Para proteger y apoyar a los niños a restituirles sus derechos en el caso de que no los estén ejerciendo, a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se crearon a nivel federal y estatal las Procuradurías de Protección.
Estas coordinan el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Esta protección contempla, entre otros aspectos, atención médica y psicológica, seguimiento del aprovechamiento escolar, de su entorno social y cultural. Incluir a los adultos responsables de los niños en las medidas de asistencia. Mediar en conflictos familiares donde los derechos de los niños se vean vulnerados, siempre y cuando estos conflictos no sean de violencia. Denunciar ante el Ministerio Público presuntos delitos contra niños y adolescentes y solicitar medidas urgentes de protección en caso de que peligre la vida del menor. Las Procuradurías de Protección tienen la función de representar jurídicamente a los niños y adolescentes, especialmente cuando hay un conflicto de intereses con los padres o con cualquier persona adulta. Por su parte, en los tribunales en materia familiar se dirimen los conflictos familiares, teniendo siempre presente las leyes a nivel federal y estatal y los instrumentos internacionales para considerar. El interés superior de los niños. Las niñas y niños como sujetos de derecho, y los derechos de los menores por encima de cualquier otro interés. Qué bien que se protejan a las niñas, niños y adolescentes a través de las procuradurías. Estas también nos protegen a quienes ya no somos menores, pero en nuestro país también lo hacen otras instituciones, los tribunales. ¿Han oído hablar de ello? ¿Saben qué es un tribunal y cuál es su función? Especialistas en temas de formación cívica y ética explican de la siguiente manera lo que es un tribunal. Es un órgano del Estado que resuelve conflictos e imparte justicia. Dentro de los tribunales, los jueces llevan a cabo procedimientos o juicios en los que escuchan a las personas en conflicto, valoran las pruebas que ofrecen y deciden quién tiene la razón de acuerdo con las leyes. De acuerdo a lo mencionado, la principal función de un tribunal es, entonces, resolver conflictos conforme a la ley, impartir justicia a las personas cuyos derechos son amenazados o vulnerados. Veamos y escuchemos qué nos dice el licenciado Guillermo Alonso Oropeza, un experto en el tema. El tribunal es aquella institución que se encarga de impartir justicia a todas las personas que consideran haber sufrido una violación o menoscabo en sus derechos. Como se los ha explicado anteriormente la maestra Karina, las leyes tienen como objetivo primordial proteger los derechos de los ciudadanos. Estos cuerpos normativos buscan la sana y cordial convivencia entre las personas, reconociendo las obligaciones y derechos que existen entre ellas y se distribuyen en diferentes materias, tales como el derecho familiar, el derecho penal, derecho civil o derecho ambiental, entre muchas otras. Como ustedes también saben, nuestro país se integra por un gobierno federal y 32 gobiernos locales. De esta manera, al ser el Poder Judicial uno de los elementos que conforma el Estado, entonces en nuestro país encontramos el Poder Judicial Federal y 32 poderes judiciales locales. Esto significa que existe el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial del Estado de Yucatán, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, y así cada uno de los estados de la República tiene su propia institución judicial. Habiendo entendido que los tribunales se distribuyen por materia, esto quiere decir civil, familiar, penal y todos aquellos que acabo de nombrar, y por jurisdicción, que es el campo de acción territorial en el que puede actuar los jueces. Los conflictos entre las personas se dirimen esencialmente ante los tribunales. Además de las instituciones y organismos nacionales que se encargan de defender los derechos humanos y procurar justicia, existen un número considerable de instituciones y organismos internacionales
creados mediante acuerdos y tratados por la comunidad internacional. Las personas acuden a ellos cuando la actuación de las instituciones nacionales no es satisfactoria, porque el daño no es reparado o los responsables no son sancionados. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje son algunos de los organismos más socorridos. En casos de violaciones muy graves a los derechos humanos, como los crímenes de guerra, se acude a la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. Pero sigamos nuestro recorrido por los organismos e instituciones que procuran los derechos humanos y la justicia y la aplicación de las leyes. Corre video. UNICEF también realiza misiones de protección a la infancia, promueve la educación de los menores, interviene en situaciones de emergencia como desastres naturales. Human Rights Watch es una organización internacional sin fines de lucro. Su misión es defender la dignidad humana y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para todos, en espacios como la política, la justicia y de los diferentes gobiernos de los países integrantes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se creó en 1948 y se dedica a construir un futuro más saludable. Promueve y garantiza que todas las personas tengan acceso a los distintos servicios de salud. Sí, claro. En el video mencionan a la UNICEF y la OMS y anteriormente también a la ONU y UNESCO, pues como aprendimos a lo largo de la sesión, son instituciones que vigilan que se haga cumplir la ley y no se cometan injusticias. A lo largo de la sesión pudimos conocer la existencia de instituciones que velan por la protección de nuestros derechos y que su objetivo es que las leyes se apliquen de manera justa para garantizar el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes. A partir de lo abordado, ¿a qué institución tendrían que recurrir Natalia y su familia para demandar a su papá para que se haga responsable de su familia? ¿Ustedes qué le aconsejarían? Recuerden consultar su libro de texto de formación cívica y ética, así como otros materiales impresos o digitales para ampliar la información acerca de las organizaciones e instituciones internacionales que defienden y aplican las leyes en beneficio de todas las personas. Recurran también a los diversos recursos de la página CONALITEG. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas